Hola amigos, hoy vamos a explicar los complementos del predicado. Como sabéis, la oración está compuesta por un sujeto y un predicado. Dentro del predicado nos encontramos con un sintagma verbal y uno o varios complementos. Estos complementos añaden información al verbo y completan la acción. Los complementos del predicado y que vamos a estudiar en esta exposición son los complementos circunstanciales, que pueden ser de lugar, de tiempo, modo, compañía, instrumento, causa, finalidad, afirmación y negación. Además, también encontraremos otros complementos como son el atributo, el complemento directo, el complemento indirecto, complemento predicativo, complemento de régimen y complemento agente. Muy bien, vamos a pensar y a descubrir cómo tenemos que identificar nuestro complemento. Pues en primer lugar, cuando tengamos nuestra oración delante, lo primero que vamos a hacer es identificar el verbo. Una vez que tenemos identificado el verbo, vamos a separar el sujeto y el predicado. Como hemos dicho, el predicado está compuesto por el sintagma verbal y unos complementos. Estos complementos tendrán que ser clasificados de algún modo, pues ahora después lo vamos a ver. No todos los verbos necesitan complementos. ¿Qué queremos decir con esto? Que habrá complementos opcionales que dan una información adicional, pero de la que el verbo puede prescindir y la oración seguiría teniendo sentido. Algunos de estos complementos serían los complementos circunstanciales y el complemento predicativo. En otros casos, el verbo necesita de los complementos para tener un sentido completo. A estos se les llama complementos argumentales y forman parte de ellos los complementos directos, el complemento indirecto, el complemento de régimen y el atributo. Muy bien, según el predicado, podemos encontrar los siguientes complementos. Cuando tenemos un predicado nominal, el atributo será nuestro complemento estrella. Este complemento es súper fácil de distinguir, puesto que solo aparecen verbos copulativos, es decir, el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. El atributo aporta información del sujeto y puede tener función de sintagma adjetival, sintagma nominal, sintagma preposicional o sintagma adverbial, los cuales pueden ser sustituidos por lo para verificar que estamos ante un atributo real. Además, el atributo puede ir acompañado de un complemento circunstancial o bien de un complemento indirecto. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Ismael es un alumno muy aventajado. Como hemos dicho, primero identificamos nuestro verbo. En este caso, el verbo sería el verbo. Muy bien, el sujeto en este caso es Ismael. Por lo tanto, un alumno muy aventajado sería el complemento. Como tenemos un verbo copulativo, un alumno muy aventajado sería el atributo. Vamos a sustituirlo por lo. Ismael lo es. Muy bien, puede ser sustituido. Así que sí, un alumno muy aventajado es el atributo. El chico me parece digno de confianza. El chico me lo parece. Luis está bien de salud. Luis lo está. Tanto digno de confianza como bien de salud son atributos. Además, como vemos, parece y estar son verbos copulativos.
En ocasiones, los verbos copulativos sufren cambios si el verbo puede sustituirse por existir, referirse, permanecer o hallarse, adquiriendo así un valor predicativo. Por ejemplo, Laura está en el pasillo. Está es el verbo. En un principio sería un verbo copulativo, pero podemos sustituirlo por permanecer. Laura permanece en el pasillo. Laura se halla en el pasillo. Por lo tanto, como se pueden sustituir, pasaría a ser un predicado verbal y no un predicado nominal. Por lo tanto, en el pasillo sería un complemento circunstancial de lugar. Si nuestro predicado es nominal, nos podemos encontrar con algunos de los siguientes complementos. En primer lugar, tenemos el complemento directo. El complemento directo completa y recibe la información del verbo. ¿Y quién recibe esta información? Pues bien, la puede recibir una persona, un animal o una cosa, desempeñando siempre la función de sintagma nominal o sintagma preposicional. Tenemos que tener clara una cosa. En el complemento directo no coincide con el verbo. Jamás. Es la diferencia que tenemos entre el sujeto y el complemento directo. El sujeto concuerda tanto en género y número con el verbo, mientras que el complemento directo jamás concuerda con él. Muy bien, para reconocer el complemento directo nos podemos valer de los siguientes procesos. En primer lugar, que no concuerda con el verbo, como hemos dicho. También puede ser sustituido por lo, la, los o las. O podemos también pasarla a pasiva. O incluso a veces también podemos sustituirlo por eso. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama leísmo, laísmo y loísmo que a veces pueden interceptar estas conexiones de sustitución por la, los e identificar el complemento directo. Muy bien, veamos ahora algunos ejemplos. Eva recogió los libros. Como sabemos, el verbo sería recoger. ¿Qué le pasa a recoger? Que se encuentra en tercera persona del singular. En este caso, tenemos a Eva, que sería tercera persona del singular femenino, mientras que los libros sería tercera persona del masculino plural. Por lo tanto, los libros no concuerdan con el verbo recoger. Así que Eva sería el sujeto y los libros sería un complemento. Muy bien, ¿por qué más podemos sustituirlo para comprobar que es un complemento directo? Vamos a sustituirlo por los. Eva los recogió. Si lo pasamos a voz pasiva, los libros fueron recogidos por Eva. O bien vamos a sustituirlo por eso, por si hubiese alguna confusión. Eva recogió eso. Así que no nos queda duda de que los libros son el complemento directo. Ayer vimos a Elvira en el parque. Volvemos a lo mismo. El verbo está en plural, masculino y en primera persona. Elvira está en singular. Por lo tanto, no coinciden, no concuerdan.
Vamos a sustituirlo por lo o la. Ayer la vimos en el parque. Elvira fue vista en el parque por nosotros. Juan ha solicitado un piso de protección oficial. Juan lo ha solicitado. Juan ha solicitado eso. Un piso de protección oficial fue solicitado por Juan. Como prueba, tanto un piso de protección oficial a Elvira y los libros sería complementos directos. ¿Qué pasa en esta oración? Que en este caso, lo ya aparece en la oración. Así que, sin duda, este pronombre, va a ser un complemento directo. Continuamos con el complemento indirecto. El complemento indirecto es el destinatario de la acción del verbo, realizando la función de sintagma preposicional, precedido la mayoría de las veces por la preposición a. Y la función de los pronombres personales me, te, se, le, nos, os, les, según corresponda en cada ocasión. Muy bien, ¿cómo comprobamos qué es el complemento indirecto? Pues sustituyendo por el pronombre le. Si el complemento directo es un pronombre átono, es decir, lo, la, los o las, el complemento indirecto se va a sustituir por el pronombre se. Si lo pasamos a pasiva, el complemento indirecto siempre va a ser complemento indirecto. Es decir, si en una oración activa hay un complemento indirecto, será el mismo que en la oración pasiva. Recuerda que el complemento indirecto necesita siempre de un complemento directo. Además, el complemento indirecto puede aparecer duplicado. Veamos unos ejemplos. No le gusta el cine del terror. Muy bien, como podemos observar, aquí ya tenemos nuestro pronombre. Así que sin ninguna duda, le será el complemento indirecto. Han regalado una agenda a mi hermana. Como hemos dicho, el complemento directo es el destinatario de la acción. En este caso, le han regalado una agenda a mi hermana. Entonces, le han regalado una agenda. Lo sustituimos por le. Se la han regalado. Aquí hemos cogido nuestro complemento directo y lo hemos sustituido por el pronombre la. Y a mi hermana, como hemos comentado, se sustituiría por el pronombre se. Si lo pasamos a pasiva, una agenda fue regalada a mi hermana. A mi hermana sigue siendo el destinatario de la acción. Por lo tanto, sigue siendo un complemento indirecto. En esta oración me dieron las gracias a mí. El complemento indirecto aparece duplicado. Me, con función de pronombre personal, y a mí con función de sintagma preposicional. Y como hemos dicho antes, es posible la duplicación del complemento indirecto. El complemento de régimen. El complemento de régimen es un complemento que es exigido por el verbo introducido por una preposición. Por ejemplo, cuando queremos cocinar, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos los ingredientes.
Los ingredientes, la olla, pero ¿qué pasa? Que aunque tengamos la olla y tengamos los ingredientes, sin fuego no podemos hacer nada. Pues muy bien, este fuego sería el complemento que el verbo exige. Aunque no se vean muy bien los verbos que aparecen aquí en el fuego, no os preocupéis porque vamos a poner esta imagen, vamos a poner tanto esta imagen como las demás debajo de la explicación. ¿Cuáles son algunos de estos complementos de régimen? Pues son enamorarse de, fijarse en, insistir en, pensar en, olvidarse de, preguntar por, sucumbir a, convencer de, saber de, cuidar de, creer en, hablar de, rebelarse contra, confiar en, tratar sobre, asustarse de, alejarse de, avisar de. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Me confundió con su hermana. El verbo confundir necesita de un complemento para que tenga sentido. Me confundió, siempre confundimos a alguien con algo o con alguien. Me confundió con su hermana. Con su hermana sería el complemento de régimen. Su padre le habló. Le habló de algo. Necesitamos hablar de algo. Por lo tanto, este verbo está necesitando un complemento y, como podemos ver, tiene función de sintagma preposicional de ese asunto. En estos días no dejo de pensar en ti. En estos días no dejo de pensar, nos queda así como un poco vacío. Necesitamos algo más. En este caso, el verbo pensar en es un complemento de régimen. Dejar de pensar en ti. En ti es el complemento de régimen. Muy bien, ahora vamos a pasar a los siguientes complementos. Tenemos los complementos circunstanciales. Como estos es un repaso de años anteriores, solo vamos a recordar las preguntas que necesitamos para reconocer los complementos circunstanciales. Para saber si un complemento circunstancial es de modo, preguntamos ¿cómo? Si es de tiempo, ¿cuándo? ¿De lugar? ¿Dónde? De finalidad, ¿para qué? De instrumento, ¿con qué? De compañía, preguntamos ¿con quién? Y de cantidad, preguntamos ¿cuánto? Muy bien, el complemento predicativo da unas cualidades o características de un sujeto o de un complemento directo y puede concordar tanto con el sujeto o con el complemento directo. Cosas muy importantes que tenemos que saber del predicado, del complemento predicativo. En primer lugar, que no está acompañando a verbos copulativos, mientras que sí que acompaña a verbos predicativos. Con la función que tiene el complemento predicativo sería un sintagma adjetival. Por ejemplo, Juan lleva los pantalones rotos. Nuestro complemento predicativo sería rotos, que además coincidiría en género y número
con pantalones. Algo que tenemos que tener muy claro del complemento predicativo es que tiene concordancia en género y número, o bien con el sujeto, o bien con el complemento directo, y que no podemos sustituirlo por lo. ¿Qué podemos preguntar o cómo podemos comprobar que es un complemento predicativo? Pues podemos preguntar ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo llegaron los niños? Llegaron cansados. O también podemos decir que llegaron así. ¿Qué pasa? Que si lo sustituimos por así, podemos confundirlo por el complemento circunstancial de modo. Pero ocurre que un predicativo jamás puede ser un adverbio. Como hemos dicho, siempre tiene función de sintagma adjetival. Así que no nos queda ninguna duda. Además, también podemos prescindir de este complemento predicativo. Por ejemplo, en Juan lleva los pantalones rotos, podemos decir que Juan lleva los pantalones y no dar más información. Veamos algunos ejemplos. El niño durmió tranquilo. Muy bien, en este caso, tranquilo sería nuestro complemento predicativo. ¿Cómo durmió? Durmió tranquilo. Y como tranquilo es un adjetivo, es con función de sintagma adjetival, estaríamos ante un complemento predicativo. Además, en este caso, tranquilo sería un complemento predicativo del niño, ya que concuerda en género y número con el sujeto. Vimos muy nerviosa a María. En este caso, muy nerviosa sería el complemento predicativo. Muy nerviosa es un sintagma adjetival. ¿Qué más podemos saber? Pues podemos preguntar, ¿cómo vimos a María? Nosotros la vimos así. La vimos muy nerviosa. Esto es un complemento predicativo, que además concuerda en género y número con María, es decir, con el complemento directo. María y Carmen volvieron enfadadas del partido. ¿Cómo volvieron María y Carmen del partido? Enfadadas. Enfadadas es un sintagma adjetival. Volvieron así. Además, en esta ocasión vamos a hacerlo eliminando el complemento predicativo. María y Carmen volvieron del partido. Enfadadas sería una característica que nos dan de forma adicional y que podríamos prescindir de ellas. Muy bien, además sabemos que enfadadas, en este caso, que hemos dicho que es el complemento predicativo, concuerda en género y en número con María y Carmen. Por lo tanto, sería un complemento predicativo del sujeto. Por último, tenemos el complemento agente. El complemento agente, en el caso del complemento agente, solo aparece en oraciones pasivas, indicando el autor que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, el ladrón fue detenido por la policía. Por la policía sería el complemento agente. En la estructura, el complemento agente tendría función de sintagma preposicional, ya que siempre comienza por la preposición por. Y en alguna ocasión está formada por la preposición de, pero es más común encontrar la preposición por y lo siguiente. Por ejemplo, fui multada ayer por la Guardia Civil. Por la Guardia Civil sería el complemento agente.
veremos algunos ejemplos en la próxima explicación cuando hablemos de la pasiva.